Asador-restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe no programa imos falar de alternativas de ocio, porque, aínda que os tempos adianten moitísimo, o certo é que non todas as alternativas de ocio, ou todo o ocio que poden desfrutar os nenos e os mozos e mozas, ten que ver cos avances tecnolóxicos. Tamén hai outro tipo de alternativas de ocio das que poden desfrutar. Para falar deste tema, temos connosco, como sempre, a Concha Lavid, de aprendereducar.org, Galicia. Benvida, Concha. Hola. A Cristina Gerpe, que xa veu noutras ocasións, ti eres psicóloga, benvida, Cristina. Hola, buenas, gracias. E a Javier Ávila, que é o cabeza pensante creador de un espazo moi particular que se chama Uargo Artis. E digo moi particular porque é difícil definirvos. Non sodes unha libraría só, non sodes soamente unha sala expositiva, non sodes simplemente un espazo onde os rapaces poden compartir algúns tipos de xogos, tamén adestallas, tedes como un amplio abano de posibilidades. Somos principalmente librería gráfica, pero efectivamente intentamos ter unha zona cultural de actividades misceláneas, talleres, e tocar un pouco todos os aspectos dende o ocio, ata a creatividade, e mesmo actividades culturais de todo tipo. Porque non todo é tecnoloxía, non? Mira, no debe de ser, al menos no debe de ser, porque hay otras pero habilidades. Un complemento. Vamos a ver, las tecnologías están ahí, es importante que las conozcan, pero también es importante que vuelvan al juego creativo o al ocio creativo. Además, curiosamente, yo he tenido oportunidad de conocer esta librería y me parece una apuesta fantástica, porque mira, se está dando un problema, ¿no? Está en Bertamiráns, sí, pero estaba dándose una circunstancia y se está dando muy curiosa y al mismo tiempo muy lamentable, y es que desde las administraciones municipales se tiene muy poco en cuenta a los jóvenes de los 12 a los 18 años. Y tristemente estos jóvenes nos los encontramos al final en un descampado haciendo lo que no deben, o por las calles también haciendo lo que no deben. Entonces, que haya este tipo de espacios como el de Uargo Artis me ha parecido tan excelente, tan maravilloso, que es como una forma de volver al pasado, pero mirando hacia el futuro. Es decir, lo que ellos hacen va más allá de un simple espacio donde los chavales van y hacen algo que se les indica, sino que hacen algo que les motiva para crear. Es decir, desde el cómic, por ejemplo, el dibujar aquello que les gusta hoy en día, porque no creo que habrá alguno, indudablemente, que le guste tanto la pintura que puede hacer pues una pintura típica de realismo, impresionismo, lo que sea. Pero en este caso, ¿qué les atrae a los chavales? Les atrae lo que es el dibujo del cómic. Bueno, pues allí tienen ese espacio. Tienen un espacio de juegos de rol que además es importante que nos desmitifique un poco. Sí, ahí te tengo que dar la razón, Es decir, que nos explique un poco en qué consiste. También, claro, hay que saber dónde se xoga, qué tipo, claro. Y qué tipo de juegos, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa interesante que yo visitando la librería de ellos me decía, mira, fíjate, estos libros seguramente son tochos, dice, no los leerían habitualmente ningún chaval, pero aquí en el espacio de juego sí, y eso también es una forma de entrar en la lectura. Y me parece de verdad una apuesta muy acertada. Por eso quería que hoy viniese aquí y que nos dijese esas alternativas, que nos hablase un poco de todo lo que tiene en mente
para Bertamiráns y para la comarca, que me parece de verdad interesantísimo, sobre todo por ese vacío que hai para esas edades, ¿no? Porque espera, antes unha cousiña. A canto está Bertamiráns de Santiago? Está a 7 kilómetros, non está En nada. tempo en coche? 10 10 minutos. 10 como minutos. mucho, sí. Entón digo eu, está moi ben que de toda a vida, pois normalmente o camiño que se facía era a inversa, non? Bertamirán Santiago, para disfrutar de certas cousas, co mellor, pois o mellor tamén hai que comezar a darlle a volta ao chip, non? Mudar a idea, e para certas actividades ir de Santiago a Bertamiráns, que son 10 minutos. Bueno, a mí me encantaría, por supuesto. Contanos un pouco que facedes, adiantaba Concha. Pues a ver, como decía Concha, yo intento ofrecer una serie de productos. Bueno, al ser librería gráfica, lo que primero piensa la gente es cómic, ¿no? Pero bueno, tenemos cómic, pero tenemos otras cosas. Novela gráfica. Novela gráfica. Defendamos a novela gráfica. Álbum ilustrado. Efectivamente. Entonces, claro, es eso, a partir de los 10 años, cuando un niño deja de jugar con juguetes, hay un vacío que antes no había, porque antes la niñez y el juego eran menos reglados. Entonces, el chico estaba con sus amigos en el parque, jugando con los niños del pueblo. ¿Qué pasa ahora? Que una vez que dejas los juguetes de lado, lo que tienes es móvil y videojuegos, ordenador y poco más. No hay un ocio que siga siendo juego, pero que no sea juguete. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos juegos de mesa. Claro, un juego de mesa no es simplemente un Monopoly. No es... El parchís. Exacto, no es el parchís. Tenemos juegos de mesa muy elaborados, que hubo tendencia en los 80, hubo tendencia en los 90 y que ahora se han perdido por el auge de las nuevas tecnologías. Entonces, un grupo de chicos que te juegan, pues eso, a juegos de mesa, juegos de rol, talleres de creatividad, lo que... Explica un pouquiño para que a xente entenda ben como é o xogo de rol, porque o xogo de rol ten moito de creativo, ten moito de fomentar a imaginación. Un juego de rol es básicamente un libro. Los juegos de rol principalmente son de libro. Hay otras alternativas, pero bueno, el 80% de los juegos de rol son de libro. Hai unos con tarxetas tamén, non? No es exactamente rol, es más bien estrategia. Ah, vale. Son como cartas, pero es estrategia, no es Vale. rol. De hecho, el nombre de rol es bastante autoexplicativo. Un juego de rol viene a ser unas reglas básicas en las que te explican con una determinada ambientación, pues bien sea fantástica, medieval, futurista o más realista, una serie de reglas que te indican cómo construir una historia. Entonces, hay un director del juego, que es el narrador, es una narración colectiva, que pone al grupo de jugadores en unos antecedentes. Se crea una situación inicial a partir de la cual iniciar la aventura. Y es una aventura abierta, no es un camino prefijado de tienes que hacer esto, ir aquí y resolverlo de esta forma. Entonces, los jugadores adoptan un rol, un personaje, de ahí el nombre, con una serie de características lógicas dentro de ese mundo. Pues si es un juego de fantasía, pues habrá elfos, habrá enanos. Si es un juego de ciencia ficción, pues habrá piratas informáticos, navegantes espaciales, o un juego basado pues, en la actualidad, empresarios, detectives de investigación. Entonces, no te lo están dando hecho. Parte del grupo de jugadores explotar hasta el máximo unas reglas abiertas. Entonces, estás desarrollando imaginación. Estás creando una historia común. El narrador pone una parte, pero los jugadores, dentro de la lógica interna del propio juego, la van completando. Estás desarrollando actividades grupales, porque tienen que ponerse de acuerdo, tienen que colaborar, tienen que escucharse unos a otros, plantear estrategias a largo plazo, pensamiento estratégico, sopesar posibilidades, pero sobre todo es un juego que fomenta la asertividad y la empatía, porque tú no te debes de olvidar nunca que lo que estás interpretando es un personaje, que puede tener una edad diferente, un sexo diferente, una clase social diferente. Entonces, consiste en pensar cómo lo haría yo si fuera esta persona, y estás abriendo puntos de vista, y estás percibiendo diferentes formas de ver el mundo. Entonces, bueno, en este contexto, una persona con esta educación, con este estatus, vería esto de esta forma.
Sin embargo, otro miembro del grupo, con una forma de ser diferente, unos objetivos diferentes, sus intereses son estos otros. También fomentar esa empatía. Exacto. Entonces, muy importante. Estás dejando de lado el pensar de una manera cerrada, que es a lo que nos acostumbra el ocio actual. Después, España é o único país do mundo onde hai esa especie de lenda negra ao redor do rol. bueno, ahora mismo en Occidente yo diría que sí, porque fue algo muy particular de aquí. Sí, ocurrira unha desgracia hai moitos en Madrid, anos, sí, pero claro, fora algo tan Sí, se puntual, asociaba sí, que e de o repente rol como algo quedou como, superpeligroso. como El problema es que, a ver, poniendo un poco en antecedentes para que la gente entienda de dónde viene esta leyenda negra, aquí los juegos de rol llegaron bien desde los 80, desde principios de los 80, empezaron a venderse bien, sobre todo vinieron de Estados Unidos y de ambientación principalmente fantástica. Sí, houbera un asesinato nos anos finais 94, sí, me houbera un parece. asesinato. Entonces se encontró en la casa del chico libros de rol, pero bueno, se encontraron, creo que eran más de 3000 y pico volúmenes de todo, de un pupurri, libros de rol, novela de ciencia ficción, clásicos del terror. Claro. Pero es que luego se encontraron libros de apologéticos nazis Claro. y de eso nadie habló. Y de hecho declararon que la persona era un niño, era un psicópata. Claro. Es hombre, es como si yo ahora me encuentro en casa de un psicópata. Sí, pero quedou esa un imaxe... manual de... Sí, pero lo cierto Sí. es que a todos inconscientemente, Quedó- cuando escuchamos hablar juegos de rol, inmediatamente asociamos Madrid y asesinato. Claro. Entonces, por eso también era muy importante, y también parte de la discusión, ¿ves? A veces de la discusión, entre comillas, que mantenemos Carlos y yo, a Nos veces sale... enriquecemos. Exactamente, el debate siempre es enriquecedor. Pero hay una cosa que a mí me gusta particularmente de esos juegos de mesa que tú expones, o incluso de esas clases, por decir de alguna manera, o participación de los chavales en distintas actividades. Lo que más me gusta es el hecho de que no existe individualismo, tú lo acabas de decir. Exacto. Dos cuestiones. Por un lado, el trabajo en equipo, que lo tienen hoy muy denostado, y sobre todo la ausencia de individualismo que tienen actualmente los chavales, en el sentido de estamos frente a un videojuego y estamos jugando con una máquina, o estamos en un ordenador chateando con alguien que ni tan siquiera conocemos ni hemos visto nunca y probablemente nunca vayamos a tener a nuestro lado, y se provoca en ellos un sentimiento de soledad y de frustración cuando terminan esa conversación o ese juego. De esta otra manera pienso que no, porque mantienen un contacto estrecho con la persona que tienen al lado, fomentan la empatía, que es una ausencia también total que tienen los chavales hoy en día. Es decir, no saben ponerse en la situación de otro, no saben ni tan siquiera algo tan elemental, una emoción tan elemental como es el dolor, la desconocen, por ejemplo. ¿Vale? La frustración, no, es lo que hablábamos siempre también un poco, ¿no? Que los niños no se frustren. Entonces, claro, con ese tipo de juego lo que está recuperando un poco aspectos que se perdieron del desarrollo de la infancia, porque en la infancia lo que estamos intentando es, con esas actividades extraescolares, asoballar lo que es la agenda de los niños, y se olvidan un poco de lo que es el juego libre, la creatividad, Bueno, la imaginación. eu ainda outro día topeime cunha... E que penso que se perderon, claro, lóxicamente, por como evolucionou a sociedade, pero topábame cunha amiga que compartíamos Brans en Carril, ela era de Vila García, e dicía, claro, que con 12 anos collía autobús, non? Para irme todos os días do Bran de Vila García a Carril, non? Cosa que E eso dicía, no... E eu penso xendía... Eso no se No lo plantea. haces, pero Es yo más, a los 8 años me iba al colegio yo sola andando desde la estación de tren. Y ahora hay una serie de colegios que han empezado a aconsejar a los padres que siempre y cuando el trayecto sea seguro, en plan de aceras y demás, que la seguridad sea tal, que los chavales vayan andando al colegio. Es decir, yo es que encuentro absurdo que se les está construyendo como seres inútiles a los que hay que desplazar. Las madres y los padres se convierten en mamá o papá autobús porque llevan y traen a los niños, cuando a los niños hay que darle cierta independencia, cierto sentido de seguridad y sobre todo responsabilidad. Sí, pero bueno, o que quería dicir con isto é que ao final, non sei, eu non me atrevo, aí sí que non me atrevo a facer unha valoración, non sei se a sociedade
convertiuse en algo máis perigoso do que era cando eu era neno, pero certo Lo que... hacemos nosotros o nosotros dejamos de sentirnos seguros por ese afán de protección que ejercemos sobre los chicos. Vamos a ver, Santiago de Compostela, los alrededores, Bertamiráns, Cacheiras o Negreira o tal, no son especialmente peligrosos para ningún niño, en absoluto, y más en las horas en las que los chicos son bastante más peligrosos a partir de las 12 de la noche, y sin embargo tenemos a chicos de 12, 13, 14 años fuera de casa. Pero bueno, o sea que, o que iba a decir que nos estamos indo del tema. Entón, claro, eu lembro eso con 9, 10, 11, 12 anos, algo teño así como unha imaxe moi clara, que era cando era a época de San Xoán, non? Que ibas recoller as xestas para facer a fogueira e tal. Bueno, todo o tempo que duraba ese proceso, non, de recoller as xestas, algo que facías habitualmente, que era despois do colexio, bueno, cando tal, sair a xogar ata a hora que che marcaban. Por exemplo, o xogo habitual era subir polas xestas, baixar polas xestas, facer unha casa, desfacela. Es que lo curioso es eso. Entón, eso perdeuse. Claro, es que lo curioso es que hasta los 10 o 11 años hay un control, un sobrecontrol de los padres sobre los hijos, y a partir de esa edad es como... no sé si es porque ellos ya se rebelan de ese control férreo o si por la contra es que efectivamente ya consideramos que son mayores. O que evolucionou a sociedade, por eso temos a psicóloga, claro. O claro. afán dos pais de que os nenos estén plenamente ocupados todas as horas do día. Pero perdeuse de sair a xogar. Perdeuse o que é o xogo creativo porque supuestamente pénsase equivocadamente de que o xogo creativo non chega a ningunha parte, que o xogo espontáneo non chega a ningunha parte, todo o contrario. Entonces, en los juegos de antes, también forzado porque no había tecnología, el chico, no necesariamente niño, se tenía que crear su mundo de juego. Exacto. Fomentaba a imaginación. Perdón, as normas dos a xente demais. xogas canicas aínda. Bueno, hay equivalentes, hay juegos similares, se sustituye por chapas, por... Sí, pero siguen xogando algo así físico. Cambias un poco la tecnología, pero a otras edades, ¿no? A partir de los 10 años ya no te juegan pero con a partir eso. de ahí para abajo puede ser, a partir no de son los juegos 10 de broma. recreo, Ni de broma. son... No. Y es eso, antes tú te estabas construyendo una historia y la estabas visualizando. Ahora te dan un juego ya hecho, con unas líneas ya hechas. Tú no tienes que imaginarte nada porque te lo están ofreciendo los gráficos. Y te están diciendo cómo tienes que jugar. Exacto. Bueno, y para que esto no se vea como una confrontación entre dos realidades opuestas, es decir que a mí me encantan los videojuegos, me encanta el ocio virtual, pero claro, una cosa es que juegues a eso y otra cosa es que no se te ofrezcan otras alternativas. Claro, porque o problema, antes Concha, co que lle gusta el así, sabes, poñerse dramática, dicía, es que están en un descampado, non? Estas cosas que lle gusta a Concha poñerse así como moi dramática. No, lamentablemente es demasiado habitual. Pero certo é, claro, isto é a pescadilla que se morde o rabo, porque claro, fanse, ás veces, eu todo collo así como con pinzas, ás veces, as ofertas que se lle fan aos rapaces desas idades parecen máis pensadas por adultos que non queren que as fagan. Exacto. E entón, claro, quedan esas ofertas. Entón, os rapaces tampouco teñen unha oferta, claro, como non teñen unha oferta, acaban no descampado ou donde acaben. Entón, claro, é como que ao final tampouco hai que, non hai unha solución. También lo que decís de que Perdón. De que se intenta copar el tiempo de ocio del niño en actividades. Actividades que non sempre o mellor é do interés do neno. Exacto. Entonces, non sempre é un pouco máis interés dos pais que lle interesa que o seu neno faga eso, ben porque queren que os seus nenos sean hiperexitosos nun futuro, cousas que lle valan para o futuro, como é como se a creatividade non lo ve como un juego, lo ve como unha obligación. A mí esta cousa xa de para que llevala nun futuro pero é así, como se pensa, efectivamente. Pero lo dicen todos los padres. Claro, o xogo creativo, o que llevala no futuro vivir. Claro. Vivir, enriquecerse. Es que no es lo mismo un juego que tiene componentes educativos y que resulta educativo y que es un juego hecho por gente del mundo del ocio que le añade esos valores a un constructo educativo disimulado como juego. Entonces, yo me acuerdo en el colegio me ponían un juego de ordenador educativo que eran resolver problemas matemáticos mientras avanzabas por una historia. Un niño no ve eso como un juego. No es tonto. Entonces, mira, yo no quiero que me disimules trabajos de clase como un juego. Entonces, claro, ahí el niño se desentiende. O en un taller de arte, tú coges a un niño y le pones a copiar cuadros de artistas famosos,
Y al niño es Se que eso aburre, claro, no le vamos. tiene por qué gustar. Puede darse el caso de que le guste, Sí, pero pero no tiene por qué, lo excepcionalmente. normal. Porque vos, por exemplo, nos vosos talleres, como traballades? Nosotros tenemos unos talleres de arte muy abiertos. Niños, personas mayores. Entonces, podemos trabajar desde dibujo al carboncillo, de estatuas, dibujo con pintura acrílica en caballete, a dibujo de cómic, diseño de personajes, dependiendo todo del interés del alumno. Entonces, tú a lo mejor le estás enseñando a un niño y dices, es que a mí me encanta el manga, me gusta mucho dibujar cómic, yo quiero dibujar cómic. Y dices, bueno, vale, yo te voy a enseñar a dibujar esto. Y a él le gusta. Y se construye las historias que él quiere, con los personajes que le gustan, con sus amigos del instituto metidos en una historia creada por él, y eso le gusta. Pero al mismo tiempo le tienes que enseñar perspectiva, le tienes que enseñar anatomía, le tienes que enseñar proporción, y está aprendiendo componentes artísticos y técnicos, pero no forzadamente, sino dentro de lo que a él le gusta, y de esa forma sí que se motiva. Claro. Es que lo fundamental en el aprendizaje es tener motivación. Entonces, lo bueno que se consigue es que yo quedé de verdad muy... Y no lo diría si no creyese firmemente en ello, porque si algo tengo es que soy muy directa para todo. Sí, Entonces, de verdad, ás veces nin pensa o que di e é cando eu entro en no, lo tengo temor. muy pensado previamente. Lo que pasa es que soy muy directa a la hora de hablar. Y sinceramente vuestra apuesta, yo os deseo el mayor de los éxitos porque creo que estáis cubriendo un espacio fundamental en esas edades de las que te estoy hablando. Y sobre todo, también tengo que decir una cosa, no son unos improvisadores. No, aquí Es decir, aquí hay materia gris de la buena detrás, porque este muchacho, aquí donde lo vemos, aparte de que es licenciado en arte, ha estado dando clases ya en centros educativos, con lo cual conoce perfectamente el mundo adolescente, y eso es una apuesta que creo que has hecho de forma muy inteligente y espero sinceramente que te vaya muy sen bien. sacarlle as cores, medrou rodeado de arte. Tampouco imos explicar moito máis, pero medrou absolutamente rodeado de... No, Además, he de añadir que de siempre es arte. un aliciente importante, que yo disfruto con los Producto productos Eso y el se tipo de nota. ocio que tenemos allí. Eso se nota. No es lo mismo cuando tienes a alguien que te está intentando educar con cosas que a él ni le van ni le vienen, que gente que, pues yo intento compartir ese mundo de ocio. De hecho, disfruto de él porque a mí me gusta, y tú con un chico vas a saber hablar de un cómic que le gusta, vas a saber de un juego que le gusta, de un universo que le gusta, porque a ti tamén te gusta. Pero isto xa noutro terreo, isto para min é o mellor cando vas a un espazo, claro, un espazo destas características, porque hai moitos sitios onde venden cómics, onde venden novela gráfica, pero ao final... Pero que te lo sepan que no, que ti explicar preguntas, y claro, que ti lle preguntes. y que entiendan del Dices, tema. Javier, ¿qué tal que se está ve que se esto? disfruta. ¿Qué tal Claro. está esto? Y que le sepas decir... ¿Qué te gusta? Mira, Gústame aparte este de lo que te tipo. diga en la caja, Claro. pues esto tiene estos puntos Ay. fuertes, tiene estos puntos débiles, por mi experiencia esto es aburrido si buscas esto, es muy divertido si buscas esto otro. Cristina, Cuéntame. contaba Concha, y penso que deberíamos de volver a fondar nese punto, que como psicóloga, que sucede? O sea, que sucede para que a sociedade acabara esquecéndose dos rapaces e rapazas unha vez que deixan a nenez e ata que entran na adolescencia? Nese punto... Viñamos un pouco falando antes que un pouco asúmese de que un adolescente non lle interesa esas cousas. É todo o Pero que contrario. hai un terreo que aínda non son ni siquiera adolescentes. Que Pasa do que da niñez Claro. pasa Aparte a de- responsabilidade de ter que estudiar. Claro. Os pais, eu creo que hoxe en día os pais queren que os seus fillos sean o máis o que falábamos antes, non? É un pouco, o xogo é como un pouco perder o tempo para os pais, que é todo o contrario, por suposto. Entonces, esa franja de edad que aínda non é adolescente é como querer meterlle cousas que lle valan para o futuro. Ese é un pouco o que vexo eu o tema ahora dese tramo de idade. O que non se sabe que facer con ele, porque non é neno, non é adolescente. Aparte de eso, non é También, neno, non é también. adolescente, non se sabe, E é un non se período pode deixar... É un período relativamente curto de tempo. El tema es que yo creo que se produce un corte ahí en la mentalidad de los padres con respecto a los hijos. Es decir, de los ¿De 0 niñez? de los 0 a 10 años todo está permitido, ¿vale? Es decir, que el niño sea feliz por encima de todo, sin ponerle un no
en ninguno de esos años. Cuando empiezan en primero de secundaria, el problema es que saben que están entrando en una etapa, o piensan ellos que están entrando en una etapa vital, no puede suspender ningún curso. Claro. Entonces ahí empiezan a... Se le trata como... y se le trata como un adulto en un corte tremendo. Pero además de esto, también es cierto que la adolescencia, tanto en los chicos como en las chicas, se ha adelantado, y por lo tanto en los 12 estamos hablando ya de un preadolescente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que más allá de lo que es, algunos de ellos a esa edad ya han definido, pues quiero hacer baloncesto, o quiero hacer fútbol, o quiero hacer rugby, por ejemplo. Y yo digo, ¿y dónde quedan el resto de las actividades? Es decir, ¿hay alguno que puede tirar por el teatro, por la música? Muy bien, pero Concha, que xa no, iba a decir que claro, parecía que esto solamente... No, pero de una forma, o por el baile, ¿no? Pero de una forma como muy residual, ¿no? E incluso cuando los propios progenitores parece que no le dan ningún tipo de importancia, cuando son actividades también lúdicas que permiten expresar al niño e incluso sacar lo mejor de sí mismo. Nosotros tenemos chavales que a través del teatro han conseguido sacar esa forma introvertida que tenían y ser capaces de hablar en público, etc. Hai un básico que é a oralidade. Claro, exacto. Hai un básico que é a oralidade, saber de enfrentar a un público, pero non solamente un público, refírome un público que este asistindo a unha obra de teatro. En los compañeros en el colegio, presentar un traballo, en todos esos Y aspectos. luego y otro de los problemas que hay, perdóname, y con esto ya vas a enlazar tú perfectamente, porque lo vas a explicar como tú sabes, el trabajo en equipo. Es decir, los chavales de hoy en día no están acostumbrados a trabajar en equipo, les cuesta muchísimo, y cuando partimos ya de esas edades, muchísimo más. Entonces, ¿dónde se encuentran bien? En la tribu. ¿Y qué es lo que hace la tribu? Normalmente aquello que no debieran de hacer, porque claro, lo prohibido gusta más, todo hay que decirlo, ¿no? Por ahí quería enlazar yo con... Tamén as tribus que acuden a... Claro. Esas son las que queremos fomentar, esas las del teatro, las de la música, las de la danza, las del deporte. Sí que ha habido una serie de transformaciones sociales en cómo se les muestran los objetivos vitales a los chicos, a la población en general, pero en concreto a los chicos. Entonces, ahora estamos en una sociedad en la que se les vende hedonismo, ¿no? Y al mismo tiempo, en los productos que se hace para los jóvenes, está mal visto, se muestra como algo despectivo y de fracasados las actividades intelectuales. Entonces, se les dice que los triunfadores son los hai unha deportistas. frase, perdón, que ahora que o dis, hai unha frase que eu non sei ata que punto é unha parodia de alguén que o está a facer, pero que eu xa vi varias pintadas, non sei se a biches algún de vos, que aquilo que di leeres de maricas. Sí, exactamente. Non sei se a biches. No lo he visto, ver, pero sí, me llamaría muchísimo la atención. Hai unha pintada que por eso eu prefiro pensar que é como unha autoparodia, non? Como que realmente Para nada. A mí me tienen preguntado con una auténtica sinceridad, ¿por qué leéis? Por aí? Pois non é que haya unha pintada aquí en Compostela, que hai unha pintada aquí en Compostela, non, hai por diferentes puntos de España unhas pintadas que din eso, leer es de maricas. Porque en los propios productos de ocios, en las series juveniles que ven en la televisión, les dicen eso, el cerebrito es el fracasado, el asocial, el tímido, pero los deportistas son los guays, el chico malo es el que atrae. Entonces, tienen vergüenza aquellos a los que les interesa una actividad intelectualmente excitante porque es de raritos, es de freaks, es de fracasados. Si no escuchan la música que escuchan los demás, son raritos. Si el deporte que les gusta o si no les gusta el deporte no es el de siempre, son raritos. E acabo de caer nunha cousa, claro, acabo de caer, tampouco de descubrir a pólvora, pero claro, nese momento entre a nenez e a adolescencia é cando te etiquetas, non? Sí, claro, totalmente. É cando te vas etiquetando. Cando vas un pouco facendo un pouco o teu camiño, e se non te o que decías, acordeime agora, e se non te a personalidade suficiente de decir o carácter suficiente, acabas por abandonar todos eses intereses do que é a arte, porque realmente o socialmente aceptado entre os jóvenes é ir cara ao camiño un pouco do que manda, bueno, pues, as series e todo eso. Mira, recibimos nosotros a una niña de 13 años, de las que yo considero normales, ¿vale? Que viste normal. Que escucha, normalidade. Claro, que escucha música rock, que es normal también. Bueno, pues tiene un problema la muchachita
tiene un problema tremendo, tiene una ansiedad tremenda, porque tiene un miedo a que se le haga bullying. Simplemente porque es diferente, porque tiene buenas notas, no escucha la música que quiere la tribu, ¿vale? Y porque no viste como viste la mayoría de los compañeros. Entonces, tiene un drama que tiene, bueno, recientemente ha tenido que ir al hospital con un ataque de ansiedad, ¿vale? Por miedo, el miedo que le provoca a que como es diferente, vayan a por ella. Entonces, realmente estamos creando una sociedad, lo que hablábamos antes, en lo cual la empatía no existe, o haces lo que hace el grupo o estás fuera del grupo, y si estás fuera del grupo estás marginada, ¿vale? Vale, o que pasa e iso que es terrible. Estamos falando eso de nenos e nenas nunhas idades nas que se empezan a marcar. Cristina dicía, se non tes personalidade, pero claro, pero por ejemplo, como en se este traballa caso, personalidade? Claro, pero es que en este caso es una nena con mucha personalidad, cuidado, y que sabe decir no, y sabes el arma que utiliza, que claro, también es contraproducente para ella, es que dice, no me interesa, yo me aíslo, cuando llega la hora del recreo, yo me voy para otro lugar, o me quedo en el aula, o me voy al cuarto de baño, me meto en el cuarto de baño, o me quedo en el aula, pero se encierra. O, claro, o dice, en el autobús, no me interesa la gente, salir, no me interesa, me quedo en casa, se está aislando. O sea, realmente se está aislando, eso en un futuro sí que le va a afectar, porque ya realmente está aislándose. Es un problema general de una concepción de lo que hace la masa está bien, se haces algo diferente eres raro. Pasa que tamén eu aí puntualizaría un pouquiño. Quero dicirse, hai masas de diferente volume, non? Hai unha masa grande, e despois pode haber masiñas. Entón, supoño que moita xente que se reúne en Wargo Artis, non? Ao final, son unha masiña, son unha xente que teñen uns intereses en común, uns gustos en común. Yo creo, non es por hacer autopublicidad, pero yo creo que hemos hecho bien en ofrecer un espectro bastante amplio. No tenemos un tipo de público. Tenemos gente de todas las edades y todos los gustos. No hay algo identificativo propio. O sea, tenemos un poco de todo. Y lo que hay es un interés. Exacto. Entonces, tienes desde chicos de instituto que vienen por las tardes a jugar, a juegos de mesa, de estrategia, de rol, a personas que vienen a por álbum ilustrado, pues gente, no sé, de 50 años que va a cogerte pues algo con contenido de política, de poesía, de gente a la que le gusta el arte, ¿no? Y gente a la que le gusta el cómic de videojuegos, porque ha sido una peli en el cine que está de moda. A propósito de eso, ahora que viene Navidad, mira, es que a mí me ha llamado la atención y yo ya voy a coger unos cuantos, porque me parece además un regalo diferente, al mismo tiempo que un regalo con proyección de futuro. Y es de una artista que se llama Soledad Pite, ¿no? Pite, sí. Pite. Mira, me encanta porque conjuga dos bellezas extraordinarias, que es por un lado la pintura y por el otro lado el poema. Entonces tú puedes escoger el poema que más... Y luego te lo presenta, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Te lo presenta en una... Esas son las que yo voy a coger. En una cajita, no, de verdad, es que me ha parecido extraordinario. Os lo he dicho, viene en una cajita de madera, ¿no? Entonces se va sacando y tú tienes un dibujo y además una poesía. Me parece un regalo extraordinario y de una belleza increíble. Y estamos en momentos en que debemos de cuidar un poco más la belleza y dejarnos de esos estereotipos. Aí meteríamos noutro tema, para outro programa que non sería este, a ver, que poderíamos decir que a arte non é cara, que esa é outra historia, que ti podes invertir en arte. Lógicamente, se queres comprar un Picasso, ninguén de nós podería acceder a él, pero hai outro tipo de arte que é moito máis asequible e que poden ser regalos especiais, o que sería casi unha experiencia, non? Es que es un regalo original, ¿vale? Es un regalo bello, pero es que al mismo tiempo es un regalo con una proyección de futuro, porque sabemos lo que pasa con los artistas. Los artistas ahora comienzan, pero cuando pasan X años se revalorizan. Tamén chega unha cousa, no caso de Soledad Pite, xa non é alguén... Xa non é alguén que non soe. En certos círculos... Claro, pero a día de hoy todavía es asequible. Claro, por eso... Eso es lo que me refiero, de aí que sea non solo un regalo, incluso unha inversión, ¿no? Bueno, o primeiro que hai que facer é facerle caso a Concha
tamén ir á libraría Sobre todo ir a conocerles, porque de verdad que es Claro. una gozada. Yo estuve allí y es que no daba salido porque me encanta, era tarde, además era ya hora de que cerrasen, y me hubiera pasado allí un montón de tiempo. Todavía tengo que volver, además, aparte por los regalos, porque quiero ver todo con detenimiento. Me ha encantado y por eso invito a los padres, de verdad, a que se den una vuelta por esta librería que está en la Avenida Peregrina, el número 13. Y que de verdad invito a los padres y a los chavales que si tienen interés, pues lo que hablamos, por el dibujo, por los cómics, por los juegos de mesa no tradicionales, no estamos hablando aquí de las damas ni del parchís. Pues tenían un punto, o que pasa que habría que recuperarlos tamén. Pero eso tendríamos que hablarlo en otra ocasión. Conxugar. Y sobre todo que además pueden hacerlo en familia, que Concha, también es muy bonito. Quédache por descubrir a novela gráfica. Vale. Quédache, que isto é o mesmo, No, unha no, novela, sí. pero que vai dibuixada, pero de verdad que hai auténticas obras de arte, Te voy a hacer maravillas caso, en novela gráfica. te voy a hacer caso. Mira, nosotros tenemos desde versiones de Edgar Allan Poe ilustradas a críticas políticas sesudas, hechas novela gráfica, de distopías, de todo tipo, a revisiones de los clásicos, de Cervantes, que no es todo cómic de superhéroes, vamos. No, claro, que tienes veces... Claro, siempre Tienes se asocia el cómico. un poco de todo, para todas las edades y todas las... Eu penso que tratamos un tema que é moi importante e que non quería deixarlo así no aire, e xa que temos a Cristina tamén, botar Mandela, que era que nos estábamos a falar de ten que ser rapaces con personalidade, non? E ti falabas que a rapaza esta que tiña personalidade e demais. Pero ás veces, claro, pregunto, os pais ata que punto son responsables da personalidade do seu fillo? Totalmente. O sea, desde a infancia, nós o que temos que facer é fomentar a autoestima dese rapaz, que non o estou dicindo o feito de non frustralos, ollo, cuidadiño, co que digo, pero sí fomentar o que é a autoestima do rapaz. Premiar non, valorar as cousas, estaba eu pensando no término, sí. Valorar as cousas que fan ben, pero tamén dicirlle as cousas que fan mal, dunha maneira... Pero que non prime... Sí, pero non señalándoles. Non señalando, pero si eles teñen que aprender, oye, mira, pois aquí isto non está ben, eu farío desta maneira, que che parece? E a hora das cousas que fan ben, premialos, un pouco fomentar a autoestima, e reforzarlos, non premialos, ves? A palabra non era reforzar, valorar, valorar, reforzar. Porque premiar ás veces soa como unha recompensa. Como un premio, non se recompensa, non se problema, obligatorio non se recompensa. Exacto. Non se premian, pero sí podese valorizar o que din, reforzar o que fan, vale? É un pouco fomentar a autoestima do rapaz. E facerlles ver aos rapaces que ter unha personalidade é algo bo, non polo feito de que digan os outros, que os outros compañeros sean distintos a él, pois é algo malo, non? Unha persona é como é, esa está, fomentar e reforzar. Bueno, para ir pechando, o certo é que hai un mundo xigante de oportunidades. Bueno, xigante non sei se ese xigante. Ay, ojalá fuese. Pero que hai outro mundo de alternativas de ocio para rapaces e rapazas, nenos e nenas, nunhas idades que ás veces... Bueno, o certo é que a xente que comeza este tipo de alternativas de ocio continúa, non é que despois que chega a adolescencia efectivamente as deixen... De bueno, hecho, de maiores, que eu teño amigos de 30 e pico anos que son uns fanáticos dos xogos de rol ou das novelas gráficas. Este tipo de productos, como cualquier otra cosa, van escalonados. Entonces, si a ti te gustan con 8 años, 10 años, yo tengo hasta libros y juegos de este tipo a partir de 3 años. Si te gustan este tipo de cosas con unas reglas muy sencillas... A partir de 3 años. Con la colaboración de los padres o un tutor, miembro de ludoteca del adulto que les va introduciendo y les va narrando, ellos van aprendiendo y aparte es una forma bonita, porque se les van poniendo reglas cada vez más complejas de un juego que es juego y que poco a poco pues van realizando operaciones matemáticas, cálculos estratégicos, valoración de... alternativas, consecuencias, vamos, operaciones mentales abstractas. Y va subiendo la elaboración del producto pues hasta juegos súper avanzados para personas pues de, no sé, de nuestra edad, para partidas de un día de duración de pensamiento estratégico avanzado, en donde tienes para todas las edades, pero poco a poco te vas metiendo en este tipo de ocio en el cual tú te tienes que fabricar tu juego.
Tú tienes unas reglas y te lo fabricas tú y aprendes tú y imaginas tú y creáis algo en colaboración y vais metiendo los temas que os interesan al grupo de juego y poco a poco se van acostumbrando a que no se les dé ya hecho. Pero non solamente falamos de xogos de rol, en Wargo Artis Sí, tamén todo hai todo tipo de talleres, todo relacionado ca arte, cas expresións. Arte siempre, arte Ca intentamos expresión mantenerlo artísticas. siempre, pero desde charlas divulgativas, actividades de rigor histórico, de todo tipo, vamos, todo lo que sea cultura, tenemos una actividad para ello. Cristina, que os pais e as nais tamén son responsables. Responsables do desarrollo dos nenos, Claro. hombre, por suposto, desde o inicio hasta nesa época, nese período de idade tan complicada que un pouco hai un Habría que estar o vacío. mellor máis atento. Máis atentos. Ocúrreseme tamén que este tipo de alternativas de ocio deberíase fomentar tamén no colegio, incluso desde as AMPAs ou desde o colegio, pois introducir este tipo de ocios no propio ambiente do colegio, como algo lúdico, non como unha actividade extraescolar, senón como algo lúdico, unha De alternativa. hecho, tenemos a Tienen colegios talleres. como clientes que nos cogen material porque lo consideran educativo. Es que a mí me parece unha idea estupenda. Concha, xa non Dime. necesitas tantos medos aos descampados e habería que campalos, non? Para que No, non... a mí sinceramente me sigue provocando mucho dolor algunas situaciones que viven algunos padres y sí que me gustaría orientar a esos padres precisamente, no a esos que ya tienen el problema encima, que tienen que buscar profesionales, sino a los que aún no tienen esa situación, que los orienten hacia actividades de tipo... Al que no le gusta el deporte, porque no a todo el mundo le tiene que gustar el deporte es sano, y el deporte yo soy una defensora a ultranza, porque yo en mis tiempos mozos fui un desastre, entonces sé lo que es no hacer deporte, y eso sí que lo reivindico, y entre otras cosas porque oxigena el cerebro, que les viene muy bien a los chavales, pero independientemente Pero de eso... ti es máis de bailar. Yo soy más de bailar, tengo que confesarlo. É outro xeito de facer deporte, También exactamente. É outro Por xeito de hacer deporte, eso también deporte, reivindico claro. el baile, la danza en la temprana edad. Totalmente. Pero sí rompo una lanza a favor de este tipo de iniciativas porque me parecen tremendamente importantes para los chavales hoy en día, sobre todo porque algunos de ellos, como nos dicen cuando llegan al gabinete, estamos perdidos. Entonces, una forma también de que se encuentren es a través de la lectura, pero de la lectura jugando, que es lo importante, ¿no? Y a través precisamente de esas cosas que les pueden atraer, de los cómics, etcétera, y sobre todo que salgan del ordenador, que hay cantidad de problemas en que los ordenadores se deben de utilizar para lo que es necesario y puntualmente, y que tengamos un control muy determinado sobre lo que hacen los chavales en los ordenadores, que es mucho más fácil, mucho más sano y desde luego mucho más plástico para ellos estar en un espacio lúdico como es Wargo Artis, por ejemplo, que estar en el Pazo de la Peregrina, con todos mis respetos. Concha, moitas grazas, Javier, o mesmo digo, e Igualmente. Cristina, un placer volver a contar contigo e un placer ter esta conversa con vos tres. A mí só me queda algo que é ter a esperanza de que de aquí a que remate esta temporada do programa acabe vendo a Concha xogando rol. Isto xa sería, bueno, sería fantástico. Avisadme y os hago una partida cuando Veña, queráis. organizamos Lo unha intentamos. partida. A mí me gustaría algo que tenga relación con la historia medieval. Mira, Bueno. ahí ya me apunto. Ahí tenemos Que serías, damisela ou dragón? Yo creo que damisela. Sí. Me va mucho más. Vaiche, a mí vai eso de dragón. Yo veo una concha hechicera por ahí. ¿Ves? Tamén. Muy buena observación. O mellor os meus desexos acaban cumpríndose, Marchamos, continúan a programación de Correo Televisión, sexan moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Wargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.